Hola, buenos días. Vamos a esperar 3 minuticos para empezar con el webinar. Muy buenos días a todos. En nombre de nuestra firma, Arias y Asociados Abogados, les damos la bienvenida a este webinar titulado Impuesto de Timbre, recomendaciones prácticas para los contratos empresariales. Hoy abordaremos el recientemente reactivado impuesto de timbre nacional en Colombia, con un enfoque práctico y énfasis específico en los procesos contractuales de las empresas. El objetivo de este webinar no es abarcar todos los casos específicos que se pueden generar con el impuesto de timbre, sino brindarles herramientas prácticas para aplicar correctamente este tributo en sus procesos contractuales y anticiparse a los posibles escenarios que puedan surgir. Adicionalmente, queremos proponerles una metodología estructurada para analizar sus contratos a la luz de este impuesto, lo que les permitirá implementar medidas de planeación efectivas y minimizar contingencias tributarias en sus operaciones comerciales. La duración total de nuestro encuentro será de 90 minutos aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: 60 minutos para la presentación del contenido y 30 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. En esta última sección, primero responderemos a las preguntas que nos han dejado durante el proceso de inscripción y, si el tiempo lo permite, abordaremos las consultas adicionales que surjan durante la sesión. Me complace presentarles entonces a nuestros expertos que nos acompañan hoy. Por un lado, tenemos a Felipe Arias Gutiérrez, abogado especialista en legislación tributaria y con un LLM con honores de Columbia University. Felipe cuenta con amplia experiencia en asesoría tributaria, corporativa, comercial e inmobiliaria. También nos acompaña Valeria Osorio Rodríguez, abogada y politóloga, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, con experiencia en consultoría y litigio tributario, tanto en el ámbito nacional como territorial. Durante este webinar cubriremos 5 temas principales. Comenzaremos con el marco general del impuesto de timbre y sus elementos esenciales. Luego abordaremos una metodología práctica para identificar si un contrato está grabado. En tercer lugar, analizaremos las exenciones principales y su aplicación estratégica. Posteriormente, discutiremos los casos puntuales dentro de los procesos contractuales y finalmente compartiremos recomendaciones prácticas para implementar en sus empresas. Para facilitar la comprensión y aplicación práctica de los conceptos, utilizaremos un ejemplo transversal a lo largo de toda la presentación. Industrias Andinas SAS, una empresa ficticia del sector industrial que realiza operaciones de suministro, mutuo, logística y arrendamientos. Esta empresa tiene algunos contratos firmados antes del 22 de febrero de 2025 y otros después, lo que nos permite analizar diversos escenarios y casuística relevante para la aplicación del impuesto.
Vale la pena resaltar que aunque en el impuesto de timbre se presentan diversas discusiones frente a todos los actos y contratos cubiertos, en este espacio nos enfocaremos específicamente en la aplicación de este tributo en el contexto de los contratos empresariales. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro webinar con el marco general del impuesto de timbre. Le cedo la palabra a Valeria Osorio. Buenos días a todos. Como María Paula lo estaba mencionando, la idea es empezar por los caracteres o las características esenciales del impuesto. Como bien lo mencionó María Paula, el decreto, pues el impuesto de timbre fue reactivado en el contexto del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, mediante el cual el gobierno reactivó este impuesto con una tarifa del 1% mediante el decreto 175 de 2025. Ahora, el impuesto de timbre es un tributo documental que se genera por la suscripción de documentos públicos o privados que contienen obligaciones que se deban ejecutar en Colombia. Esto lo establece así el artículo 519 del Estatuto Tributario, el cual es el que reglamenta el hecho generador de este impuesto. Ahora, es importante entender cuáles son las características esenciales del impuesto. Acá, pues como las pueden ver, la primera de ellas es que es un impuesto de carácter documental, es decir, que se causa con la suscripción del documento y no precisamente con la ejecución de las obligaciones, con las excepciones que iremos mencionando a lo largo de la presentación. En estos momentos el impuesto tiene un carácter temporal, pues en el decreto 175 de 2025, el gobierno incrementó la tarifa del 0% al 1% desde el 22 de febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre en 2025, en principio. Tercero, es un impuesto de naturaleza obligacional, quiere decir que grava actos y contratos que contienen obligaciones, es decir, que producen efectos entre dos o más partes y obligaciones que deban ejecutarse en Colombia. Y cuarto, se relaciona con documentos de valor. Y esto quiere decir que el impuesto tiene cierto umbral, que en el momento en el que el umbral se supera, el cual en estos momentos es de 6.000 UET, es decir, para 2025 alrededor de 298 millones de pesos, solo cuando se supera esta cuantía es que el documento que se está suscribiendo puede estar sujeto al impuesto de timbre. Y además del valor de la cuantía, necesariamente en los documentos tienen que estar involucradas algunas de las partes, de las siguientes partes, sea como suscriptores, otorgantes o firmantes. Entre esas están una entidad pública, una persona jurídica y una persona natural comerciante cuyos ingresos o patrimonio bruto fueran superiores a 30.000 UETs para el año anterior. Es decir, que para hoy 2025 tendría que ser una persona natural comerciante cuyos ingresos o patrimonios superiores fueron en 2024 superiores a alrededor de 1.411 millones de pesos. Ahora, también es importante lo que mencionábamos, el tema de la aplicación temporal del impuesto. Pues, como lo sabemos, este impuesto, si bien existía en el estatuto y en el decreto único reglamentario, fue reactivado en cuanto a su tarifa, pero todas las reglamentaciones estuvieron vigentes durante todo este tiempo y las normas siguen estando en el estatuto. Entonces, el decreto 175 especificaba que la vigencia de este impuesto iniciaba 5 días hábiles después de su publicación, lo cual quiere decir que este impuesto en principio aplica para documentos, contratos u otros que generen obligaciones a ejecutarse en Colombia que sean suscritos después del 22 de febrero de 2025. Pues antes del 22 de febrero de 2025 la tarifa vigente era del 0% y después del 22 de febrero de 2025 hasta el 31 de diciembre, la tarifa del 0 sería del 1%. Ahora, hay un tema específico en relación con los contratos de cuantía indeterminada por un concepto reciente de la DIAN, el cual vamos a analizar más adelante, que menciona este concepto, los temas sobre qué pasa con contratos de cuantía indeterminada
que fueron suscritos de manera anterior a la vigencia del contrato, pero cuyos pagos se realizan en vigencia del contrato. Ahora, para analizar este tema, entonces, de la vigencia temporal, tenemos este ejemplo de Industrias Andina, que firma un contrato el 25 de febrero, es decir, en vigencia del decreto, un contrato de suministro con un proveedor por 500 millones de pesos. Entonces, lo que se va a analizar es, uno, se suscribió el documento en vigencia del decreto, pues fue suscrito después del 22 de febrero de 2025. Dos, tiene una cuantía de 500 millones de pesos, la cual supera las 6.000 VTs, y adicional a esto, entonces se debe causar el impuesto de timbre, se debe causar la retención, pues en principio el contrato está sujeto al impuesto de timbre. Ahora Felipe entonces nos va a explicar, una vez causado el impuesto, quiénes serían los agentes de retención del impuesto. Bueno, muy buenos días a todos. Como mencionaba hace un momento Valeria, el impuesto se causa en los casos en los que en el acto o contrato interviene alguna de las personas o entidades que la ley ha designado como agentes de retención. Entonces es muy importante entender quiénes son esos agentes de retención y cómo aplica el orden de prelación, o también como lo podríamos llamar una jerarquía en quién debe practicar la retención. Entonces, la norma establece esa prelación de retención, y en primer lugar están establecidos los notarios. Los notarios actúan como agentes de retención en aquellos actos en los que está involucrado, digamos, un documento que se suscribe mediante escritura pública. En segundo lugar están las entidades públicas, que son pues, organismos del orden gubernamental, que también actúan como agentes de retención cuando participan en un acto que está sujeto al impuesto. Y en tercer lugar están las personas jurídicas. Las personas jurídicas, por ejemplo, pues las sociedades, el caso pues más, digamos que más amplio, pues, o que se presenta más en la práctica, están obligadas a practicar la retención siempre que suscriban actos que están sujetos al impuesto. Y por último, también la ley designa como agentes de retención a las personas naturales comerciantes. Es importante entender que no necesariamente es cualquier persona natural, sino que tiene que ser persona natural comerciante, es decir, quien esté inscrito como tal en la Cámara de Comercio, que realice actos de comercio que están definidos pues, en la legislación comercial. Y esas personas naturales tienen que tener ingresos o patrimonio del año anterior superiores a 30.000 VT, que fue el monto que ya mencionó Valeria hace un momento. Entonces, este es el orden de prelación. Eh, Ahora, ¿qué sucede cuando en un mismo nivel están involucrados dos partes en un mismo acto? Por ejemplo, un contrato que se suscribe entre dos personas jurídicas. Entonces, ahí la ley también establece una regla general, y es que em, la responsabilidad de practicar la retención por regla general recae sobre la persona que realice, o sobre la sociedad mejor, que realice el pago o abono en cuenta. Es decir, entre dos sociedades se suscribe un contrato, la regla general es la sociedad que realice el pago o abono en cuenta es la que está obligada a practicar la retención en la fuente. Como estamos hablando principalmente, como lo decíamos al comienzo, de contratos entre empresas, es decir, entre personas jurídicas, la regla general en este caso es que la retención la practica la sociedad contratante, que es la pagadora en virtud del contrato. Ahora, hay ciertos casos específicos, como en el contrato de mutuo, que esa regla general cambia, y en ese caso específico, por ejemplo, el contrato de mutuo, la retención la debe practicar quien otorga el préstamo, es decir, el acreedor que realiza el préstamo es quien debe practicar la retención en la fuente. Entonces, ahora vamos a ver esto pues como en un ejemplo puntual. Como les decíamos, pues la empresa que estamos utilizando como ejemplo a lo largo pues del webinar se llama Industrias Andinas. Acá tenemos que Industrias Andinas suscribe un contrato de compra-venta, por ejemplo, de productos con un cliente. Ese cliente es persona jurídica y el cliente va a adquirir los productos de Industrias Andinas, es decir, Industrias Andinas está vendiendo. Entonces, en este caso podemos retomar otra vez digamos, el orden de prelación que mencionamos hace un momento, y lo que vemos es que ambas partes, porque las dos son personas jurídicas, están designadas por la ley como agentes retenedores, pero es el cliente que realiza el pago quien en este caso tiene, digamos, el deber
de practicar la retención, porque es el llamado digamos, a tener esta obligación por virtud de la ley. Entonces, es importante entender, repito, contratos entre empresas, entre personas jurídicas, quien está obligado a retener es el pagador, en este caso, el cliente de Industrias Andinas. Bueno, adicional, digamos, al tema de agentes de retención, que quiere decir que el estatuto y el decreto 1625-2016 nos disponen quién debe ser el agente retenedor del impuesto, es decir, quién tiene la carga de recaudar el impuesto y presentar y pagar ese impuesto ante la DIAN. Surge la duda, y es bastante común y la he visto ya en el chat, de quién debe asumir la carga económica del impuesto. ¿Quién es el responsable económico de asumir ese impuesto? Y las normas hasta ahora no puntualizan sobre este tema, no definen quién es la parte responsable económica. Entonces, pues lo que nosotros sugerimos desde Arias y Asociados es que en la medida en que se vayan suscribiendo contratos, pues como en el webinar estamos enfocados en la práctica empresarial, la idea es que se puedan suscribir contratos que ya en este momento estén previendo este tema de quién debe asumir la carga económica, e idealmente en la cláusula de impuestos o se redacte una cláusula específica para este impuesto y se determine cuál parte o cuáles de las partes van a subir la carga económica del impuesto. ¿Cuáles serían las opciones generales de cómo asumir este impuesto? Entonces, una de las opciones es que se distribuya 50-50, es decir, ambas partes asumen el costo del impuesto en partes iguales y el agente retenedor transfiere y paga este impuesto ante la DIAN. O la otra opción es que se pacte entre las partes involucradas en el documento que una de ellas va a asumir completamente el impuesto. ¿Qué podría suceder? Entonces, que hay una parte a la que se le hace el pago, ¿cierto? Es decir, aquella que no es el agente retenedor, como explicó Felipe, y que esa parte que hace el pago es la que va a asumir económicamente el impuesto. Entonces, esto significaría que la parte retenedora, que es quien efectivamente hace el pago del contrato, descuenta del valor del pago el impuesto, y la otra parte, por lo tanto, va a recibir un menor valor como pago y va a tener que asumir esa carga económica de transferir, pues de asumir el impuesto. Bueno, una vez se establezca quién va a asumir la carga económica del impuesto, es un tema muy importante analizar la deducibilidad del impuesto y las consecuencias del incumplimiento. Entonces, el impuesto de timbre puede ser deducible del impuesto de renta siempre que cumpla con estos dos artículos. El artículo 115 del Estatuto Tributario, que es aquel que permite la deducción del 100% de los impuestos pagados que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Y adicional a este artículo, también se debe cumplir los requisitos generales de deducibilidad del artículo 107, los cuales nos establecen que además de que la deducción debe tener relación de causalidad con la actividad productora de renta, también debe ser un costo que sea necesario y que sea proporcional. Y acá es importante mencionar la sentencia que observan en pantalla, por la cual el Consejo de Estado en 2020 determinó que si bien el impuesto de timbre no estaba puntualmente considerado en el artículo 115, igual es deducible en el cumplimiento de los requisitos generales del 115, el 107. Ahora, ¿cuál es el tema con no pagar o no declarar el impuesto? Pues inicialmente fiscalizaciones, ¿cierto? Las fiscalizaciones que se van a generar para el agente retenedor. Recordemos que el agente retenedor va a ser el responsable jurídico de retener el impuesto y declararlo ante la DIAN. Entonces, fiscalizaciones sobre estos formularios de retención de la fuente, que pueden implicar a su vez un mayor impuesto, pueden implicar sanciones y pueden implicar intereses también cuando no se haya declarado correctamente. También entonces todas las sanciones que están aplicadas para agentes retenedores pues eran los responsables de recaudar el impuesto. Y
también una consecuencia importante que tal vez no se tiene muy en mente, que es una que está dispuesta en el artículo 522, que se refiere específicamente a los contratos de cuantía indeterminada y que nos dice que si yo una vez logre determinar el valor de ese impuesto, yo no ajusto el impuesto, entonces no se cuenta con una prueba de pago de ese impuesto ajustado, no serán deducibles los pagos y las obligaciones que consten en esos documentos y estas tampoco tendrán valor probatorio, lo cual nosotros consideramos que es una consecuencia bastante gravosa. Y para esto entonces traemos también un ejemplo de Industrias Andinas, que Industrias Andinas entonces suscribe el 13 de marzo de 2025, en vigencia del decreto, un contrato de suministro de materia prima con entregas mensuales. El precio se determina mensualmente según el promedio del mercado. Dado que el contrato tiene cuantía indeterminada al momento de la firma, una vez los pagos acumulados superen las 6.000 VTs, a partir de ese momento, Industrias Andinas debe practicar Industrias Andinas como pagador debe practicar la retención correspondiente al impuesto de timbre. En caso tal de que Industrias Andina no note que sus pagos superaron las 6.000 VTs, pues ¿cuál sería la consecuencia? Que se trataría de que este costo de la materia prima podría ser cuestionado como deducible en su impuesto de renta. Ahora, ya Felipe entonces nos va a comentar, después de revisar estos elementos esenciales del impuesto de timbre, cuál es la metodología que hemos observado desde Arias y Asociados para determinar si un contrato está grabado. Ok, entonces, como les queremos hacer énfasis, la idea es que ustedes salgan de este webinar con herramientas muy prácticas que puedan aplicar en los procesos contractuales de sus empresas. Les presentamos como este primer flujo de decisión, pues como un árbol de decisión en el cual nos situamos al comienzo y el objetivo es que, agotado este flujo de decisión, ustedes puedan identificar si el contrato está o no grabado con el impuesto de timbre. Entonces, digamos que hay que tomar cada contrato individualmente y pasarlo por esta serie de pasos. Entonces, la primera pregunta es si el documento es un contrato, un título valor u otro documento que genere obligaciones. Como lo mencionamos al comienzo, digamos que este es un impuesto de naturaleza documental. Entonces, aplica para los actos o contratos que se celebren mediante un documento escrito. Si la respuesta es que no se trata de un contrato escrito, sino que se trata, por ejemplo, de un contrato verbal, porque como sabemos, en muchos casos jurídicamente es posible celebrar contratos de manera verbal. Si la respuesta es que no, pues vamos a estar por fuera, digamos, del ámbito del impuesto de timbre. Si la respuesta es que sí, si estamos en presencia de un contrato escrito, la siguiente pregunta es si el valor de la obligación contenida en el documento supera 6.000 VT, que para este año 2025 son aproximadamente 298 millones de pesos. Entonces, el siguiente paso es ese relativo, digamos, a la cuantía del documento. Si la respuesta es el documento no supera el umbral, la respuesta es no se genera impuesto de timbre. Si la respuesta es que sí, si estamos en presencia de un documento que supere el umbral, el siguiente paso que tenemos que analizar es si alguno de los intervinientes es alguna de las personas pues, o entidades que la ley califica como agentes de retención del impuesto, que como lo decíamos hace un momento, pues son entidades públicas, personas jurídicas o personas naturales comerciantes que superen, digamos, el tope de ingresos o patrimonio que mencionamos hace un momento. Entonces, si alguno de los intervinientes sí es una de estas personas, acá estamos excluyendo a los notarios porque, como lo decíamos desde el comienzo, pues insisto ahora, en este caso estamos como en el ámbito de los contratos empresariales y no de las escrituras públicas. Si la respuesta es sí, estamos en presencia de algunos de estos agentes de retención que son sujetos pasivos o responsables del impuesto, la siguiente pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿el documento está exento o está grabado con el impuesto? Y sabemos que hay una lista de exenciones, una lista pues bastante extensa que está en el artículo 530 del estatuto. Entonces tenemos que revisar casi que individualmente cada una de esas exenciones para saber si nuestro acto está o no sujeto al impuesto. Eh, si no aplica ninguna de las exenciones, la conclusión es el acto va a estar sujeto al impuesto. Entonces, este es como la
digamos, la descripción del árbol de decisión. Ahora pues vamos a revisar como individualmente cada uno de los pasos. Entonces, el primer paso, como les decía, el tema, digamos, de la aplicación temporal de la norma. Sabemos que este impuesto entró en vigencia con la tarifa del 1% a partir del 22 de febrero de 2025. Entonces, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es si el contrato fue suscrito antes o después del 22 de febrero. Antes del 22 de febrero, la regla general es que la tarifa del impuesto era cero, es decir, se trata de un documento no grabado. Si el documento fue suscrito después del 22 de febrero, aplica la tarifa del 1% siempre y cuando se cumplan los otros requisitos. Entonces acá, digamos, viene uno de los temas más, tal vez más trascendentales y sobre el que hemos observado pues durante los últimos días una mayor inquietud o la mayor cantidad de preguntas por parte de las empresas, y es el tema de los contratos de cuantía indeterminada, que es como uno de los temas más sensibles. ¿Qué sucedió? En un concepto reciente de la DIAN, que es un concepto del 5 de marzo, que lo mencionamos acá pues en la presentación, la DIAN lo que afirmó es que aunque el documento, aunque el contrato hubiera sido suscrito antes del 22 de febrero, si ese contrato establece una cuantía indeterminada, es decir, una cuantía que en la fecha de suscripción del documento no estaba completamente clara, es decir, por poner un ejemplo, contratos con, digamos, un precio que es variable o que se va fijando mensualmente, por ejemplo. Entonces, la DIAN lo que dice es, en contratos con cuantía indeterminada, aunque fueran suscritos antes del 22 de febrero, les aplica el hecho generador porque si se realizan pagos en ejecución de ese contrato al 22, digamos del 22 de febrero en adelante, les puede aplicar la tarifa del 1%. Y lo que considera la DIAN es la base gravable se define con cada pago o abono en cuenta aplicándose la tarifa vigente a la fecha del pago. Es decir, la DIAN, digamos que está dejando de lado que el contrato fue firmado, pues en nuestro ejemplo, en vigencia de la tarifa cero, no está considerando la fecha de firma del contrato, sino que está considerando la base gravable de la fecha de cada pago o abono en cuenta en ejecución del contrato. Realmente la posición nuestra como firma es no estamos de acuerdo con esa interpretación de la autoridad tributaria y realmente podríamos decir que existe una opinión bastante extendida entre los tributaristas, pues digamos, y el gremio en general, en el sentido en que la posición de la autoridad tributaria es equivocada porque está desconociendo, en primer lugar, que hay un concepto de la misma autoridad tributaria del año 2005 que lo que dice es que la tarifa aplicable es la del hecho generador, es decir, la fecha de celebración del documento, y adicionalmente hay una sentencia del Consejo de Estado, que también la mencionamos acá en la presentación, del año 2000, en la cual se anuló un concepto de la DIAN, en el cual la DIAN está confundiendo precisamente lo mismo que viene a hacer ahora, y es que está confundiendo el hecho generador con la base gravable. Entonces, realmente la DIAN con este concepto está creando, digamos, una situación muy delicada para los contribuyentes, está creando una situación pues que puede tener muchísimas implicaciones y que tiene, digamos, a las empresas pues en una situación, digamos, difícil porque deben tomar una decisión respecto a si causan o no el impuesto sobre esos contratos firmados en vigencia de la norma anterior. Entonces, realmente nosotros, pues, insistimos, no estamos de acuerdo con esa posición de la autoridad tributaria, sin embargo, hay que considerar que es un concepto digamos, vigente, que la DIAN hasta este momento pues no ha revocado, no sabemos si puede cambiar de opinión en el futuro, pero pues la realidad es que los conceptos, de acuerdo con las normas, obligan a los funcionarios de la DIAN. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este pronunciamiento. Bueno, entonces, pasando el tema de la aplicación temporal del impuesto, tenemos el paso 2, y es lo que ya decíamos, evaluar si el documento, si, digamos, si el contrato tiene naturaleza o no documental. Sobre ese punto yo creo que ya lo hemos explicado lo suficiente, entonces no me voy a detener ahí. El paso 3 es alguna de las partes intervinientes o es una entidad pública, que es importante mencionar ahí que las entidades públicas se consideran como entidades exentas del impuesto y por lo tanto se genera el impuesto, pero con una tarifa del 50%, es decir, una tarifa del 0,5% de la tarifa general.
El otro caso es personas jurídicas o personas naturales comerciantes que superen el tope pues, de ingresos o patrimonio. El paso 4 es analizar la cuantía del documento. Entonces ahí vienen unas reglas especiales que las vamos a detallar un poco más adelante en la presentación y pues se pueden dar contratos que tienen una cuantía que es definida, es decir, yo tengo plena certeza del valor en pesos que ese contrato tiene desde el momento en que yo suscribo el documento, o también se puede dar el caso de contratos en los que la cuantía es indeterminada. Entonces, ahí vienen unas reglas que ya vamos a ver en más detalle para que todos las entendamos bien, con el fin de que podamos identificar cuál es la cuantía, cómo se calcula la cuantía del documento y cómo esa cuantía tiene incidencia en la causación y adicionalmente en la base gravable del impuesto. Y el paso 5 es lo que ya les decía, analizar digamos, las 56, los 56 numerales de exenciones que trae el artículo 530 del Estatuto Tributario, en los cuales podemos analizar, pues, digamos, documentos de diversa naturaleza para saber si el acto es grabado o exento. Dentro de esos también vamos a tratar un tema un poco más adelante y es la exención de la oferta mercantil que se acepta mediante orden de compra, que también es uno de los temas, digamos, que más frecuentemente nos están consultando. Bueno, entonces, digamos que en el fondo estos pasos, estos 5 pasos los resumimos en este checklist. También, pues, como les comentaba por el chat, esta presentación se las enviaremos a todos, de modo que ustedes puedan tener como estas herramientas que pueden ser útiles en la práctica con el fin de, como yo digo, pasar cada contrato por el filtro de este checklist y revisar que se cumplan cada uno de los requisitos. Entonces, acá están resumidos los 5 pasos que acabamos de ver. Y pues la conclusión es, si el documento cumple o si la respuesta a cada una de estas preguntas que ponemos en el checklist es sí, esto significa que el contrato posiblemente va a estar grabado con el impuesto de timbre. Entonces, es importante cada contrato analizarlo a la luz de estos 5 pasos para tener una conclusión de si el contrato está grabado o es exento. Bueno, ahora que Felipe ya mencionó esa metodología del paso a paso de lo que se debe analizar cuando se va a suscribir un documento, entonces, si en principio las respuestas, los 5 pasos, las respondemos de manera afirmativa, por lo general el documento o el contrato pues va a estar grabado con impuesto de timbre. Y hay una de las siguientes preguntas sería, ¿qué tipo de contrato o qué tipo de documento se está suscribiendo? Y hay un artículo que es crucial para este análisis, que es el artículo 522 del estatuto, que nos da ciertas pautas que se deben analizar en el tipo de documento que estoy suscribiendo. Entonces, está primero analizar, bueno, es un contrato con término fijo, es decir, tiene una duración determinada. En el contrato se pacta que tiene una duración de 1 año, 6 meses, 10 meses, y adicional a esto es un contrato de cuantía determinada, es decir, que desde el primer momento, desde el momento de la suscripción, conozco con certeza cuál va a ser el valor que se va a causar en ese documento, en ese contrato. Si este es el caso, que se cumplen estas dos características, término fijo y cuantía determinada, el momento de causación del contrato, si supera las 6.000 UETs, la causación del impuesto va a ser al momento de la firma, suscripción u otorgamiento del contrato. ¿Y qué nos dicen entonces las normas sobre cuál sería la base gravable en caso de un contrato de cuantía determinada y término fijo? Se debe calcular la base gravable sobre los pagos periódicos que se deban causar en esa vigencia del convenio. Es decir, si es un contrato que tiene una duración de 15 meses y yo conozco desde el momento 1 que el valor de los contratos, que el valor del contrato va a ser de 30 millones mensuales, yo debo calcular el impuesto sobre la base gravable total, que sería los pagos periódicos de 30 millones mensuales por la duración, que serían los 15 meses. Entonces, ese es uno de los casos. El siguiente caso es, también tengo una cuantía determinada, es decir, yo sé cuánto me vale el contrato, pero este es a término indefinido.
Es decir, no se dijo nada sobre la terminación, no se dijo si era un año o el tiempo específico. En este caso, pues lo que nos dice la norma es que se puede acotar esta base gravable, como es un término indefinido, se puede acotar, disminuir que esa base gravable sea considerada solo por el término de un año y se calculan los pagos que debo hacer por un año y esa sería la base gravable del impuesto. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en estos dos ejemplos que aparecen en pantalla donde tengo un contrato firmado en diciembre de 2024, es decir, en vigencia de la tarifa del 0% anterior, tengo un pago mensual por 30 millones de pesos. Este sería un contrato a término indefinido, no determino nada sobre la terminación del mismo. Entonces, la base gravable anual que me da la norma sería de 360 millones de pesos, es decir, que me supera el umbral. Pero como este contrato se suscribió en diciembre de 2024, bajo la vigencia de la tarifa cero, pues esta va a ser la tarifa. En realidad, el impuesto, el contrato no va a generar impuesto de timbre o lo va a generar a tarifa cero. Ahora, ¿qué pasa si es un contrato, el mismo valor, los 30 millones de pesos, es decir, una base de un año de 360 millones de pesos, me supera el umbral, pero lo suscribí ya en vigencia del decreto 175? En este caso, sí se causa el impuesto a la tarifa del 1% porque lo suscribí ya en vigencia de esta nueva tarifa. Ahora, es importante acá mencionar este concepto del 265 de 2025 muy reciente, en el cual la DIAN sugiere y analiza que en los contratos a término indefinido como estos que acabo de mencionar, el impuesto de timbre no se causa en realidad al momento de la suscripción, sino al 31 de diciembre de cada año. Es decir, si yo suscribo en marzo, al 31 de diciembre de 2025 hago la causación del impuesto sobre los pagos y que superen los 600, las 6.000 VT. Nosotros consideramos que esta posición es un poco cuestionable, pues en la medida en que no hay ningún sustento en la norma, en el estatuto, que me diga que la causación la debo hacer al 31 de diciembre. Sí, desde el inicio de la suscripción debo, pues conozco el valor y conozco la duración indefinida y tengo una base gravable de un año para este valor, pero es una posición favorable al contribuyente en la medida que pospone el pago de ese impuesto hasta tanto no se vayan causando los pagos al 31 de diciembre. Y otra análisis, otro elemento, digamos, es los contratos de cuantía indeterminada. Y acá no hay una distinción relevante para estos contratos, sean a término indefinido o definido, porque se va a tratar del análisis de la cuantía indeterminada y era lo que mencionaba Felipe sobre yo no conozco con certeza cuál va a ser el valor que tenga que pagar, en el que tenga que incurrir para el pago de ese contrato, porque está sujeto a determinadas variables. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis? Como lo mencionó Felipe, en este caso, los pagos acumulados tendrían que superar 6.000 VTs y en ese momento causo el impuesto y además de esto, por cada pago posterior, esto en posición reciente de la DIAN, el concepto que ya mencionó Felipe, sobre el cual hay una controversia o una polémica sobre el tema de la vigencia del contrato y los contratos suscritos antes, pero en principio para cuantía indeterminada, el entendimiento es que se causa una vez los pagos superen el umbral. Y acá tenemos unos ejemplos sobre estas circunstancias especiales. Entonces, como les mencionaba, son tres casos, cuantía indeterminada, pero también analizamos el tema de cuantía indeterminada con término fijo e indefinido, pero hicimos con los contratos con término fijo y cuantía determinada. Entonces, Industrias Andinas SAS, como arrendataria, firma el 1 de marzo un contrato de arrendamiento por 15 meses y el canon mensual es de 40 millones para un valor total de 600 millones. ¿Qué querría decir? Entonces, yo conozco la duración, que son 15 meses, y conozco el valor del contrato total, que son los 600 millones de pesos. ¿Qué nos dicen las reglas de causación? Como este contrato tiene una cuantía conocida y una duración desde el momento de la firma, debo causar el impuesto desde el momento de la suscripción.
siempre que se supere el umbral de las 6.000 VTs. Y la base gravable va a ser el valor total del contrato de los pagos que yo debo hacer durante esa vigencia. Ahora, el siguiente ejemplo es contratos con término indefinido y cuantía determinada. Entonces, Industrias Andina firma un contrato de servicios a término indefinido con un valor mensual fijo de 40 millones de pesos. Aunque el contrato no tiene una duración establecida, la cuantía es determinada desde el inicio. Yo sé que cada mes voy a tener que pagarle a ese contratista 40 millones de pesos. Y la regla del artículo 522 me dice que entonces la base gravable del impuesto va a ser el valor de los pagos proyectados para un año. Es decir, en este caso serían 480 millones de pesos. Si bien nosotros pensamos que debería causarse el impuesto en el momento de la suscripción, porque desde ese momento yo puedo estimar cuál es el valor de un año, como ya les mencioné, la DIAN consideró en el concepto de marzo que se causa el impuesto es al 31 de diciembre, cuando yo ya causé los pagos de ese periodo de tiempo. Ahora, para el tema de contratos con término fijo y cuantía indeterminada, entonces, Industrias Andinas SAS firma el 15 de enero de 2025, antes de la vigencia, un contrato de prestación de servicios por 10 meses sin cuantía total definida, pues el valor mensual depende de las horas ejecutadas por el contratista. Ahora, como la cuantía es indeterminada al momento de la firma, el impuesto no se causa de inmediato, sino que se difiere hasta que los pagos acumulados superen las 6.000 VTs. Y como mencionamos y ya mencionó Felipe también, aunque el contrato se firmó incluso antes de la vigencia del decreto, para la DIAN la posición es una vez que estos pagos de este contrato anterior superen las 6.000 VTs, estos pagos deben someterse a la tarifa del 1% y así los pagos posteriores que se realicen. Ahora, ¿qué pasa entonces con los contratos con término indefinido y cuantía indeterminada? Industrias Andinas firma el 15 de marzo de 2025 un contrato de consultoría por horas con término indefinido y pagos variables según los requerimientos de la empresa. Este contrato, como pueden ver, no tiene una duración definida. Tampoco tengo la cuantía porque va a depender de los requerimientos que tenga Industrias Andinas SAS. Y por estas razones, el impuesto de timbre no se causa en el momento de la firma, sino únicamente cuando los pagos que yo le realizo a este contratista que me está presentando la consultoría superen el umbral de las 6.000 VTs. Y en este caso que pusimos acá, sí se firmó en vigencia del decreto, pero si no se hubiera firmado en vigencia el contrato y según la posición de la DIAN, que reiteramos ha causado ciertas discusiones a nivel del gremio, igual se deberían causar la tarifa del 1% por esos pagos que superen las 6.000 VTs. Ahora, entonces, Felipe nos va a explicar el tema de las exenciones principales del impuesto de timbre. Ok, entonces, como decíamos, el artículo 530 hay que revisarlo en su detalle porque establece una lista de 56 exenciones que hay que revisar con el fin de determinar si el documento o el acto está exento del impuesto. Entonces, acá vamos a hacer un resumen de las exenciones principales. En primer lugar, están las exenciones para operaciones financieras y títulos valores, por ejemplo, los títulos valores emitidos por establecimientos de crédito. También están las facturas cambiarias. Las facturas cambiarias, como sabemos, son las facturas pues, que existen desde el Código de Comercio. Y acá es importante mencionar que la posición nuestra es que esa exención de facturas cambiarias también, digamos que ampara las facturas electrónicas que por disposición pues, del Estatuto Tributario se asimilan a una factura título valor. Entonces, la posición nuestra de las facturas electrónicas también están amparadas por esta exención. Adicionalmente están los pagarés a favor de instituciones financieras bajo ciertas condiciones. En segundo lugar, pues lo vemos como de abajo hacia arriba en el gráfico, están las exenciones para operaciones de seguros y de transporte, por ejemplo, los contratos de transporte, y esta es una exención muy relevante
todos los contratos de transporte, ya sean aéreos, terrestres, marítimos o fluviales, están amparados por la exención. Y adicionalmente, para temas de seguros, pues las pólizas de seguros y reaseguros, así como sus renovaciones y anexos, también tienen una exención expresa en la norma. Adicionalmente, hay una exención también muy relevante y es la de los contratos accesorios y documentos complementarios. Los contratos accesorios son aquellos contratos, digamos, que dependen de un contrato principal y se orientan al cumplimiento de esas obligaciones del contrato principal. ¿Cuáles son algunos ejemplos típicos? Los contratos de garantía, un contrato de prenda, fianza o avales que respaldan obligaciones del contrato principal. Esos contratos accesorios no están grabados. Adicionalmente, están las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el mismo documento del contrato principal. Si, por ejemplo, yo tengo un contrato de compra-venta o de suministro y dentro de ese contrato pues está pactada una cláusula penal, digamos que ese valor de la cláusula penal está exenta del impuesto, pues porque finalmente se trata de digamos, de una obligación que surge del mismo contrato y por lo tanto no tiene que incluirse dentro de la cuantificación del valor del acto. Adicionalmente, también están los documentos complementarios que los llama el artículo 530 en su numeral 9 como los documentos que precisan obligaciones del contrato, del documento principal, es decir, documentos que precisan o complementan ciertas disposiciones o ciertas cláusulas del contrato principal también están exentos porque aclaran o detallan las obligaciones. Por ejemplo, ¿cuáles cabrían ahí? Por decir algo, actas de entrega, memorandos de entendimiento que simplemente llegan y precisan un alcance y unas obligaciones de un contrato, entre otros. Y adicionalmente, pues hay ciertas exenciones para documentos comerciales específicos, que por ejemplo son todos los documentos relativos a exportaciones. Es importante hacer notar que los contratos relativos a exportaciones no están grabados porque opera la exención que estamos mencionando. Y también hay una exención muy importante que ya la vamos a explicar en detalle, que es la exención de las órdenes de compra o venta y la exención de las ofertas mercantiles que se aceptan mediante una orden de compra. Esta tal vez es una de las exenciones más relevantes y si queremos que ustedes pues entiendan bien y se lleven el mensaje de cómo opera esta exención. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, como sabemos, pues la oferta mercantil es un documento que está previsto en el Código de Comercio. La oferta es un proyecto de negocio jurídico, es decir, yo estoy ofreciendo una serie de condiciones jurídicas que si se aceptan se convierten en un contrato, en un negocio jurídico, pues que es vinculante para ambas partes. Y digamos que esa oferta se puede aceptar de dos formas. Puede haber una aceptación expresa, es decir, a mí me mandan una oferta y yo respondo expresamente mediante un correo, mediante una comunicación, acepto su oferta. En ese caso, la conclusión es esa oferta por producirse, digamos, un contrato, un negocio jurídico con la aceptación, esa oferta quedaría grabada con el impuesto de timbre, daría lugar a un contrato grabado con el impuesto de timbre, con la tarifa del 1%, mientras que si yo en vez de dar una aceptación expresa en un documento, lo que hago es emitir una orden de compra en respuesta a esa oferta mercantil, la ley me permite entrar dentro de una de las exenciones y por lo tanto lo que me va a aplicar es que el acto, el contrato que se derive de esa oferta mercantil va a quedar exento del impuesto de timbre. Entonces, es muy importante tener mucho cuidado y ser, digamos, muy estratégicos en la forma como opera esta exención. Y, insisto, la aceptación debe darse en virtud de una orden de compra u orden de servicios. Acá es muy importante analizar una sentencia del año 2019 del Consejo de Estado que, digamos, resolvió un caso que venía digamos, de la vigencia anterior del impuesto de timbre, eh, que es un caso pues, que involucra a una empresa que se llama Gases de La Guajira y lo que dice es que la oferta mercantil que es aceptada mediante orden de compra está exenta del impuesto de timbre y el tema, digamos, fundamental, el tema determinante, como le dice el Consejo de Estado, es la forma en la que se realiza la aceptación de la oferta. Es decir, esa aceptación de la oferta debe hacerse a través de la expedición de una orden de compra. Entonces, muy importante entender bien esta exención. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta exención?
Pues en primer lugar, hay un ahorro, obviamente un ahorro tributario, es decir, el acto que se ejecute por medio de esta exención no va a quedar grabado con el impuesto de timbre y por lo tanto no va a quedar grabado con ese 1%. Eh, También las ofertas mercantiles pueden ser también una forma de darle más agilidad y flexibilidad a los procesos contractuales de las empresas y por el hecho de que permiten formalizar contrataciones de forma más rápida sin tener que acudir a los documentos tradicionales que son, digamos, el contrato en su sentido tradicional, y es un documento que sería un documento firmado por ambas partes. También consideramos nosotros que esta exención, pues digamos que es una herramienta legítima de planeación tributaria, perdón, porque es una exención que está expresamente reconocida en la ley. Entonces, digamos que no estamos en presencia de un tema que sea, por decir algo, pues como que esté en una zona gris, sino que es una exención que está explícitamente reconocida en la ley. Y adicionalmente, pues como el acto no está grabado, pues no tenemos que ir a preocuparnos por los temas del impuesto, qué tipo de cuantía es, si está bien determinada la cuantía y por lo tanto, en última, si el costo o gasto que se derive del contrato va a ser deducible o no en la declaración de impuestos sobre la renta, porque finalmente vamos a estar por fuera del escenario del impuesto de timbre. Bueno, acá les quisimos traer un gráfico que lo quiero pues explicar, como para que se transmita bien su significado y es, pues seguramente muchas empresas, muchos de ustedes están haciendo la pregunta en qué casos, en qué tipo de actos, en qué tipo de contratos es más viable hacer la transición, migrar al esquema de oferta mercantil con orden de compra, porque realmente pues sabemos que esto no necesariamente aplica para todos los contratos que firman las empresas. Entonces, acá ilustramos varios tipos de contratos. Obviamente esto no es exhaustivo, sino que pusimos algunos de los contratos que las empresas utilizan de manera más frecuente en sus actividades, y les establecimos un puntaje de 1 a 10, es decir, qué tan fácil o qué tan viable es migrar ese tipo de contrato a una oferta mercantil con aceptación mediante orden de compra o qué tan difícil es hacerlo. Entonces, en primer lugar, pues obviamente esto implica ciertos criterios subjetivos y también hay que analizar otras variables del negocio jurídico específico. Entonces, obviamente esto no es pues algo completamente o 100% preciso en todos los casos, pero de todas maneras yo creo que nos sirve para ubicarnos conceptualmente en el tema. Entonces, en primer lugar, tenemos los contratos de compraventa de bienes muebles. Caso típico, compraventa de productos, de vehículos, de equipos, de maquinaria, insumos. Pues realmente en esos casos puede que sea bastante fácil o bastante viable en la práctica hacer la transición al esquema de oferta mercantil. También tenemos contratos de suministro, que sean contratos, digamos, que no sean contratos muy complejos, o que tengan una duración pues de corto plazo. La prestación de servicios también que sea, digamos, bastante simple. Todos esos le asignamos un puntaje de 10 porque decimos, pues puede que en la gran mayoría de los casos sea fácil hacer esa transición en la práctica. Después tenemos algunos contratos que pueden tener, digamos, algún componente adicional de complejidad, por ejemplo, contratos de obra, contratos de construcción de obra. Tenemos contratos de prestación de servicios, que son servicios muy especializados, o que implican mayor riesgo, entonces que las partes quieren, digamos, que tomar todas las precauciones para que la ejecución de ese contrato en la práctica se dé en condiciones de seguridad jurídica. Y tenemos también contratos de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles de corto plazo. Esos contratos, digamos que los situamos un poco como en la mitad del espectro. ¿Por qué? Porque aunque jurídicamente es viable yo establecer una orden de compra, una oferta mercantil más orden de compra, pues realmente puede que las partes no se sientan del todo tranquilas, porque, por ejemplo, tienen que tener un contrato muy robusto, un contrato muy sofisticado que prevea un montón de cláusulas, y una serie de condiciones muy estrictas que, aunque es posible, digamos, vertir todas esas condiciones en una oferta mercantil, pues las partes se sienten más tranquilas en la práctica de, pues, seguir el esquema tradicional y hacer un contrato usual, que es el contrato firmado por ambas partes. Insisto, esto es algo que se debe evaluar en cada caso particular. Esto es simplemente como una herramienta para uno situarse como dentro de ese análisis. Y digamos que bajando pues como a la parte final del gráfico, pues tenemos algunos contratos que pueden ser más complejos, que serían, por ejemplo, contratos de obra que sean muy complejos o muy rígidos, con unas condiciones pues bastante complejas.
arrendamiento de inmuebles de largo plazo, contratos de joint venture, contratos de consorcio o alianzas estratégicas y, por ejemplo, los contratos pues, que, mediante los cuales se instrumentan las operaciones de fusiones y adquisiciones en el escenario pues, de las M&A, que son contratos excesivamente complejos pues, en sus cláusulas y adicionalmente pueden también existir los contratos de créditos, préstamos o garantías financieras, que son contratos que tienen pues una serie de condiciones más rígidas que pueden ser más difícil de sacar de ese esquema tradicional de los contratos usuales hacia un esquema de oferta mercantil. Entonces, digamos que como vemos en este tema de la determinación de si es posible migrar el contrato o no al esquema de oferta mercantil, es importante analizar el tipo de documento, pero también hay otra serie de variables que es importante revisar y quiero insistir, todo esto depende de las particularidades propias del proceso contractual de cada empresa. Entonces es difícil uno decir que necesariamente todos los contratos que en una empresa se pueden migrar, en otra empresa también puede hacerse lo mismo. Esto es algo que se debe analizar a la luz de cada caso particular. ¿Cuáles son otras variables que pueden entrar a jugar, digamos, a la hora de tomar la decisión? Está la contraparte, con quién estoy celebrando yo el contrato. Si se trata, por ejemplo, de una entidad pública, si se trata de una entidad financiera, si se trata de una entidad fiduciaria, por ejemplo, que tengan esquemas muy rígidos de contratación, que no quieran cambiar, digamos, con el fin de adaptarse al tema del impuesto de timbre, puede existir mayor reticencia a cambiar ese esquema. Entonces, aunque yo quiera imponer o yo quiera proponer mejor un esquema diferente, puede que la contraparte no me lo acepte. También entra a jugar el tema de la duración y complejidad. Entre más complejo y entre digamos, si el contrato tiene una mayor extensión, puede ser más difícil yo hacer el cambio. Adicionalmente está la cuantía. Si se trata de contratos con cuantía relativamente baja, puede ser más fácil hacerlo. Si se trata de cuantías muy significativas, puede ser más difícil. Otro elemento es la posibilidad de riesgos, es decir, qué tan, digamos, factible o qué tan probable es que se presente un riesgo de incumplimiento en la ejecución del contrato. Y también puede presentarse el caso de que ciertos contratos, por exigencia legal o incluso exigencia contractual de otro documento, pues tengan que hacerse, digamos, en el sentido tradicional de un contrato escrito firmado por ambas partes. Y por último, pues también puede entrar a jugar a pesar en la decisión qué tanta cercanía o qué tanta relación, digamos, qué tan fuerte es esa relación comercial entre las partes. Si son partes que se conocen, que han tenido, digamos, han compartido relaciones contractuales en otros momentos y por lo tanto existe como una confianza, o si pues esa cercanía no está, ese es un tema que entra a pesar en la decisión. Entonces, vamos a poner un ejemplo de Industrias Andinas, pues que es la empresa con la que hemos venido, digamos que visualizando pues todos estos temas, y es Industrias Andinas, por ejemplo, recibió una oferta mercantil de un proveedor para el suministro de materias primas por 1.000 millones de pesos durante 6 meses. Si Industrias Andinas recibe esa oferta mercantil y acepta esa orden, acepta esa oferta mediante una orden de compra, operaría la exención del impuesto de timbre. Si en cambio Industrias Andinas, la persona, digamos, encargada de esa área de contratación, responde un correo diciendo yo acepto su orden de compra, pues realmente está, digamos que saliendo del terreno de la exención y lo que está haciendo es hacer una aceptación expresa, no mediante orden de compra, sino una aceptación expresa y por lo tanto, pues está impidiendo que actúe esa exención y por lo tanto el impuesto de timbre quedaría aplicando a este contrato, pues como decíamos, es un contrato de 1.000 millones de pesos, pues esa sola aceptación pues ya daría lugar a la causación del impuesto con la tarifa del 1%, es decir, 10 millones de pesos de impuesto. Otros temas importantes que hay que mencionar respecto de la oferta mercantil. Primero, pues para que el documento que se llama oferta mercantil sea un documento con toda la validez jurídica y con toda la fuerza vinculante, porque obviamente una de las premisas, y esto es muy importante resaltarlo, si queremos planear adecuadamente el impuesto de timbre, pues no tendría mucho sentido que estemos dejando por fuera la seguridad contractual. Entonces, una de las premisas debe ser no arriesgar la seguridad contractual en aras de la planeación tributaria. Entonces, yo creo que esa es una decisión, digamos, muy delicada y muy sensible que tienen que tomar las empresas, de a qué que le quieren dar más peso. Nuestra posición es, obviamente, los contratos son importantes, los contratos, digamos, que tienen mucha trascendencia para las empresas y yo no debería tratar de
digamos que dejar desprotegida los temas jurídicos de cada contrato simplemente por un tema de planeación tributaria. Entonces, insisto, deben tener muy claro que la oferta mercantil tiene que tener unos elementos. En primer lugar, debe ser una oferta completa que establezca, por ejemplo, el objeto de lo que se va a proveer, de lo que se va a vender, del servicio que se va a prestar, cuál es el precio, cuál es el plazo de duración, cuáles son esas condiciones. Por ejemplo, todo lo que establece normalmente un contrato. Muy importante, la orden de compra que se da, digamos, para relativa a esa oferta mercantil debe ser posterior o debe ser simultánea a la oferta. No tiene sentido que yo emita una orden de compra previa a una oferta mercantil, porque pues finalmente estoy dejando la oferta mercantil como sin un piso. Y también es importante que esa orden de compra pues refleje que se están, digamos, que se están comprando, se están pidiendo el suministro de los bienes o servicios que se establecen en la oferta mercantil. Entonces, es importante que esa orden de compra pues haga referencia a esa oferta mercantil, que es el documento que origina la relación comercial. Y también, esto pues lo vamos a reiterar más adelante, es importante conservar digamos que toda la trazabilidad documental de cómo se configuró el negocio, cómo se configuró el acto para tener debidamente documentado el tema en caso de una eventual fiscalización de la autoridad tributaria. Bueno, aquí con lo que acaba de explicar Felipe de cómo las empresas podrían adaptar su sistema contractual al tema de la oferta más aceptación mediante orden de compra, algunas de las dudas que han surgido del lado de las empresas y también dentro del gremio de los tributaristas es si se podría, por parte de la DIAN, analizar esta adaptación del esquema contractual a un tema de abuso tributario. Y acá queremos hacer una especificación o unas observaciones muy precisas sobre este tema. Es importante tener en cuenta que el tema de abuso está en el estatuto, está en el artículo 869 y parte de los elementos que menciona es la existencia de negocios artificiosos que no reflejan la realidad comercial subyacente. En nuestra opinión, de parte de áreas asociados, consideramos que no se puede inmediatamente concluir que la adaptación del esquema contractual a la oferta más aceptación mediante orden de compra constituye una situación de abuso tributario y lo anterior porque contiene ciertos elementos en los cuales no clasificamos como abuso tributario por no hay simulación de la voluntad de las partes. La voluntad de las partes es contratar y contratar los elementos esenciales que contiene esa oferta y que se aceptan mediante la orden de compra. Hay un propósito comercial legítimo de adaptar la estructura de otro tipo de contratos a orden de compra que puede obedecer a otro tipo de necesidades operativas reales, como son la simplificación de los procesos comerciales, la reducción de costos administrativos, mayor velocidad en las transacciones y una documentación incluso más eficiente. Y dentro de todo, como explicaba Felipe, la oferta y la orden de compra deben en conjunto tener esos elementos esenciales del negocio que se está acordando y por lo tanto consideramos que es un negocio que si bien no va a estar en un contrato en específico, tiene la misma forma, pues debe contener, es un cambio de forma, pero es el mismo negocio de fondo, pues debe contener los elementos esenciales del mismo, el tipo de producto, el precio, el tiempo, en otros temas. Entonces, finalmente, nuestra opinión sobre el tema de abuso es que siempre que las empresas logren mantener esos soportes documentales, logren probar que hubo unos criterios uniformes para adaptar esos temas a orden de compra, que fue una adaptación general del sistema, no se debe constituir necesariamente una situación de abuso en materia tributaria, pues no se trata de un negocio artificioso, sino que realmente tuvo un propósito comercial verídico. Consideramos que es legítimo que las empresas adapten sus procesos contractuales a formas más expeditas y más ágiles, como lo es la aceptación de la oferta mediante una orden de compra concurrente o posterior, y siempre que esto refleje la voluntad real de las partes y pues refleje el negocio efectivamente que se está negociando, que se está acordando. Ahora vamos a recapitular algunos de los casos puntuales que podrían causar como cierta discusión. Volvemos al tema de la controversia con los contratos de cuantía indeterminada, lo hemos discutido a lo largo del webinar.
es el tema de la vigencia, cuál sería la tarifa que aplica. La posición de la DIAN es que la tarifa que aplica sería la que esté vigente en los momentos de los pagos, siempre que estos pagos superen el umbral de las 6.000 VTs, y por cada pago posterior que se haga. Acá en pantalla podrán ver cuál ha sido la evolución de la doctrina y el concepto reciente que fue un poco el que puso el tema en discusión nuevamente. El tema de los pagarés en blanco, acá reiteramos, estamos en un tema de discusión contractual y de temas de prácticas empresariales en la adaptación de contratos al impuesto de timbre recientemente reactivado, pero mencionamos el tema de los pagarés porque es importante tenerlo en cuenta que como es un pagaré, un documento en blanco que no tiene una cuantía en el momento de su suscripción, pues no causa el impuesto en el momento de la firma, sino que la causación del impuesto ocurre cuando el pagaré se completa y se fija su valor y pues su valor supera el umbral de las 6.000 VTs. Otro de los temas importantes que de las preguntas que nos hicieron y que he visto también en el chat es el tema de los otros CIES de contratos firmados antes del 22 de febrero de 2025. Es decir, el contrato inicial se suscribió antes de la vigencia de la tarifa del 1%, pero se suscribe un otro sí que modifica la cuantía de ese contrato y supera las 6.000 VTs. Aquí se genera un nuevo hecho grabado, pues recordemos que el hecho generador es la suscripción de documentos que generan obligaciones a cumplirse o a ejecutarse en Colombia. Este otro sí es un nuevo documento que se suscribe y que cuya cuantía supera las 6.000 VTs. Acá la base gravable, y esta es nuestra posición desde áreas asociadas, es que la base gravable va a ser la diferencia con el contrato inicial, es decir, se causaría sobre el valor que efectivamente modificó el otro sí o que aumentó el otro sí. Otro de los temas puntuales dentro de los procesos contractuales a la luz del impuesto de timbre es el tema de las prórrogas automáticas de contratos previos. ¿Qué pasa si hay un contrato que se suscribió en vigencia de la tarifa del 0%, es decir, el contrato se suscribió antes del 22 de febrero y durante la vigencia del decreto, es decir, antes del 31 de diciembre de 2025, hay una prórroga automática de ese contrato, que en principio ese contrato supera el umbral de las 6.000 VTs. Pues es nuestra posición que esta prórroga automática no causa el impuesto, pues no se trata como tal de la suscripción de un nuevo documento, sino es una cláusula que automáticamente renueva el contrato y al tratarse de un nuevo documento, pues no debería causar el impuesto de timbre, pues el contrato original, que fue el documento que se suscribió, estuvo sometido a la tarifa al cero. Caso distinto, si son contratos que se suscribieron en vigencia del contrato y tienen prórrogas automáticas en vigencia del decreto. Este sería un tema distinto. Y acá entonces vamos a ilustrar con algunos ejemplos de industrias andinas. El tema del pagar en blanco. Industrias andinas firma un pagar en blanco el 5 de febrero de 2025 como garantía dentro de una operación comercial y el 17 de marzo, vigencia del decreto, lo diligencia por 350 millones de pesos. Entonces, el 5 de febrero no estábamos en vigencia del decreto, pero el pagaré, cuando se completó y se determinó la cuantía del pagaré, estábamos ya en vigencia del decreto el 17 de marzo y por lo tanto el impuesto se causaría en ese momento, el 17 de marzo de 2025, sobre el valor que se determine, que supera en este caso el umbral de los 298 millones. El otro caso es un otro sí. El 10 de diciembre de 2024, Industrias Andina firma un contrato de prestación de servicios por 200 millones de pesos. El 10 de marzo de 2025 suscribió un otro sí mediante el cual se modificó la cuantía del contrato, aumentándola a 400 millones. Este otro nuevo documento supera el umbral y se suscribió en vigencia la tarifa del 1%, por lo cual debe aplicarse la tarifa del 1% sobre este nuevo otro sí, sobre la diferencia de la cuantía que se implementó específicamente mediante el nuevo otro sí. Ahora pasemos entonces a el tema de cuáles serían las recomendaciones prácticas que nos va a comentar Felipe que deben aplicar las empresas con este nuevo impuesto de timbre.
Bueno, como lo mencionábamos al comienzo, pues la idea es que ustedes lleven herramientas prácticas que puedan aplicar inmediatamente en sus empresas. La primera recomendación sería, la empresa debería hacer una matriz de sus contratos, es decir, identificar de manera muy completa cuáles son todos sus contratos, los contratos actualmente vigentes que fueron suscritos antes, así como los que están en proceso de suscribirse o se celebrarán durante este año, con el fin de tener una información clara sobre todos sus contratos, todos sus procesos contractuales. Adicionalmente, recomendamos que si la empresa tiene una política de contratación, pues o si no la tiene, la recomendación es elaborarla. En esa política de contratación incluir un impuesto sobre perdón, incluir un capítulo sobre el impuesto de timbre. En ese capítulo se debe definir exactamente cuál es la posición de la empresa frente al impuesto de timbre, cómo manejar cada caso y también pues tomar una decisión sobre el tema de la asignación de la carga económica del impuesto, qué es lo que se le va a proponer a la otra parte, cómo se va a negociar el tema de quién asume económicamente el impuesto, si lo asume solamente una de las partes o si lo asumen ambas partes, por ejemplo, en un 50% para cada uno. Y ojalá, pues, que esa política de contratación tenga criterios uniformes, es decir, que yo tenga unos lineamientos claros que me permitan, cada que llegue un nuevo contrato, pues yo poder analizarlo y tomar decisiones con base en esas políticas establecidas y que no sea que simplemente yo recibo el contrato y yo voy resolviendo conforme se vayan presentando las situaciones y tenga que tomar decisiones casi que desde cero cada que reciba un contrato. Entonces, es muy importante digamos, tener en cuenta estas recomendaciones. Segundo, también tener estrategias de documentación contractual, lo que ya mencionábamos, tomar una decisión de qué actos o qué contratos yo puedo migrar al esquema de oferta mercantil con orden de compra. ¿Eso qué implica? Pues identificar los contratos que pueden migrarse con menor riesgo y con mayor facilidad, tener muy claro que, como lo decíamos antes, la oferta mercantil con aceptación genera un contrato, genera un negocio jurídico que es vinculante para ambas partes, tener estandarizados adicionalmente todos los formatos, unas plantillas de oferta mercantil y orden de compra, de modo que se sepa que esas plantillas contienen todos los elementos relevantes que para la empresa son importantes en su proceso contractual y que son exigidos por sus políticas de contratación y adicional, asegurar que toda la documentación, es decir, la oferta mercantil, la orden de compra, todo lo que se produce en ejecución de la relación comercial, sea debidamente conservada y archivada de forma que la empresa tenga los soportes en caso en que más adelante, por ejemplo, se presente una situación de fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Y ahí también es muy importante en todo lo relativo a las órdenes de compra y las ofertas mercantiles capacitar muy bien a todas las áreas involucradas en el proceso de contratación en cómo es esa dinámica del proceso contractual y qué cambios hay que hacerle a esa dinámica para que pues todo el mundo sea muy consciente y tomen las decisiones correctas, hagan las aceptaciones mediante orden de compra como se deben hacer y que no se estén exponiendo innecesariamente, por ejemplo, a una causación del impuesto donde se pudo haber evitado o que pues se le dé pie a que se esté cayendo pues en una contingencia que pueda ser posteriormente identificada por la autoridad tributaria con las consecuencias que ello implica. Entonces, eso realmente es frente a los temas de la migración al esquema de oferta más orden de compra, pero también en los contratos que la empresa no va a migrar a ese esquema, pues es muy importante dentro del contrato que se celebre, que es un contrato que si va a generar el impuesto de timbre, pues incluya dentro de la cláusula de impuestos o entre una cláusula específica cómo es el tema, digamos, de la asunción de la carga económica del impuesto. Se regule eso contractualmente para evitar escenarios de disputas o conflictos que puedan generarse más adelante. También tenemos pues que en los procedimientos de control interno las empresas tengan muy claros, digamos que le hagan un seguimiento a los procesos contractuales de modo que tengan controlados ese momento en que los contratos, los pagos derivados del contrato superen el umbral de de las 6.000 VTs, por ejemplo, en los contratos de cuantía indeterminada. Eso hay que tenerlo controlado porque es la única forma de yo identificar cuándo se me causa el impuesto y cuándo tengo que ir a declararlo y pagarlo a la DIAN. Eh, y eso lo que implica, pues, es que el área encargada debe generar una alerta en el momento en que se producen esos elementos y, por lo tanto, se genera la obligación de practicar la retención y causar el impuesto.
Entonces, es importante que haya una persona, digamos, o un equipo encargado de este tema dentro de los procesos contractuales de las empresas. Eh, Adicionalmente, pues con el fin de tener, digamos que todo ese rastro documental, todo ese, digamos, expediente de defensa, de pronto en aquellos casos en los que puede haber algún cuestionamiento de la autoridad tributaria, pues si yo tengo organizados mis documentos y tengo organizados todos esos actos que se produjeron pues en el proceso contractual, pues me va a quedar mucho más fácil defenderme la autoridad tributaria y presentar las pruebas que la DIAN me solicite en su momento. Entonces, es importante tener muy organizado todo ese expediente documental y tener claro también que cuando la empresa tome la decisión de apartarse de alguno de los conceptos de la autoridad tributaria, que es algo perfectamente válido, pues la empresa es la que tiene que tomar sus propias decisiones y pues sabemos que la autoridad tributaria puede tener una opinión, pero pues las empresas pueden tener otra opinión. Lo importante es tener argumentos sólidos para respaldar esa posición en caso de un eventual cuestionamiento. Entonces, esas son recomendaciones prácticas que como les decía, pues digamos que queremos que se lleven el mensaje de, bueno, cómo aplicar en concreto esto dentro de los procesos contractuales de las empresas. Respecto al primer paso, pues simplemente me voy a devolver digamos, hacer referencia al tema de la matriz de contratos o el mapeo contractual y es pues realmente cada contrato, pues yo lo voy a pasar por el checklist del que hablábamos hace un momento y esto finalmente me va a arrojar tres posibles respuestas o que el contrato está grabado, que el contrato está no grabado, que sería pues como el caso de la derecha, o que el contrato puede ser potencialmente grabado. Entonces, es importante que después de yo pasar el contrato por la lista de chequeo, pues yo tenga clara cuál es la respuesta a esas preguntas y por lo tanto pueda ubicar ese contrato dentro de uno, digamos, de esos tres escenarios o recipientes de los que estamos hablando. Si el contrato está grabado, pues en ese caso yo tengo que tomar una decisión. Em, digamos que vamos a ponerlo pues como en un ejemplo, yo tengo pensado firmar un contrato que en principio cumpliría las condiciones para que esté grabado por su cuantía, por las partes, por la fecha, etcétera. Tengo que tomar la decisión si es posible migrar esa relación contractual al esquema de oferta más orden de compra. En ese caso, yo tengo que tomar la decisión si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Si sí lo puedo hacer, pues tengo que implementar todo el proceso dentro de mi área de contratación de la oferta mercantil más orden de compra, con todo lo que ello implica, pues que es algo que ya explicamos hace un momento. Si yo no puedo migrar esa negociación a el esquema de orden de compra, pues necesariamente voy a hacer un contrato tradicional, un contrato escrito, y en ese escenario voy a tener que adicionar una cláusula de impuestos, una cláusula que determine quién asume la carga económica del impuesto, cómo se distribuye y eso digamos que cómo funciona. Y en últimas, pues como yo estoy ya en el escenario del impuesto, el impuesto se va a causar, pues generar esas alertas, esos, digamos que esas advertencias de en qué momento se va a causar el impuesto para que el área respectiva de la empresa pues tenga claridad sobre en qué momento causarlo y pagar. Entonces, ese es, digamos, el primer escenario de contrato grabado. El segundo escenario es el contrato que puede ser potencialmente grabado. Por ejemplo, el caso, digamos, más típico es el contrato que tiene cuantía indeterminada y que también está cerca del umbral. Es decir, un contrato que, pues yo no sé cuál es la cuantía al momento en que lo estoy firmando, pero por ser de cuantía indeterminada, pues yo lo tengo que tener como, por así decirlo, en un monitoreo con el fin de que cuando ese contrato alcance el umbral de las 6.000 VT, yo pueda tomar una decisión de cuándo causar el impuesto. En ese caso, lo que va a tener que hacer es dejar ese contrato en observación, tenerlo muy, digamos, muy mapeado dentro de mi proceso contractual, tenerlo, digamos, vigilado con el fin de que en el momento en que el impuesto se cause, pues yo pueda declarar y pagar ese impuesto oportunamente y que no me esté exponiendo a una contingencia con la autoridad tributaria. Y por último, pues está tal vez el caso más simple y es el contrato no grabado, es el que no cumple los requisitos, ya sea por la cuantía, porque está exento, por el tipo de acto, pero también ahí es importante tener esos contratos en observación porque ese, digamos que ese estatus de no grabado no necesariamente va a permanecer así durante toda la vida del contrato. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un contrato no grabado porque la cuantía, el umbral no alcanza, la cuantía no alcanza el umbral, pero
puede darse un otro sí o una prórroga que altere las condiciones económicas, que altere la cuantía económica del negocio y por lo tanto ese otro sí puede dar lugar a la causación del impuesto de timbre. Entonces, como pueden ver, digamos que este tema tiene una serie de matices que es muy importante tener en cuenta. Es un tema que hay que estudiar, digamos, con la debida profundidad, con el fin de que las empresas pueden tomar decisiones que no las expongan a riesgos con la autoridad tributaria. Y pues por último, para rematar esta idea, es muy importante, además de tener una persona, un área encargada que, digamos, que colabore debidamente con las áreas involucradas, es decir, con las áreas encargadas de la contratación, con las áreas, digamos, el área jurídica de la empresa, el área de contabilidad de impuestos y demás, pues una persona que pueda ser como el vigilante del impuesto de timbre con el fin de que el impuesto sea controlado adecuadamente a lo largo, pues, de la vida de los contratos. La recomendación adicional es, pues, traten de utilizar la estandarización hasta donde sea posible. Sabemos que este caso, digamos, este tema es muy casuístico, pueden darse una gran variedad de situaciones, pero pues si yo tengo estandarizados mis procesos y mis documentos, va a ser mucho más fácil controlar todo. Entonces, los elementos de estandarización que nosotros vemos que se puedan aplicar en este caso son, en primer lugar, una lista de chequeo, checklist de requisitos, la que ya vimos hace un momento, para que cada contrato, pues, o cada proceso contractual tenga como su hoja de vida, es decir, yo la tuve que haber pasado por ese filtro para saber si está grabado o no. Lo segundo es también tener predefinidas las cláusulas que yo voy a incorporar en los contratos sobre la asignación económica del impuesto de timbre, cómo va a operar esa asignación económica en la práctica, quién va a retener, quién va a asumir el impuesto, en qué momento se causa, etcétera. Y adicionalmente, pues yo tener también muy definidas las ofertas mercantiles y órdenes de compra. Bueno, aquí último tema sobre recomendaciones prácticas, como lo mencionó Felipe, muy importante que las empresas se preparen para este tema, reacción de políticas o elaboración de políticas contractuales que tengan estándares uniformes sobre las decisiones que se van a tomar de respecto de cada caso, tener el tema del chequeo de si un contrato está grabado o no, y también temas de a designar responsables de los procesos. Y esta fue una encuesta que publicó Felipe en su perfil de LinkedIn, en el cual preguntó quién consideraban las personas que era el responsable por implementar el impuesto de timbre en los procesos contractuales de la empresa. Y como pueden ver, el equipo o el responsable más votado fue las personas de contabilidad de impuestos. Y como hemos visto a lo largo del webinar, es un impuesto bastante complejo, es un impuesto que tiene diferentes situaciones, diferentes casos que se pueden dar, por lo cual nosotros consideramos desde áreas asociados que debe ser un tema transversal a la empresa, a los procesos contractuales. Deben estar involucrados tanto los equipos de compras relacionados con esos impuestos, el área jurídica por si hay que ajustar cláusulas de impuestos o por si hay que ajustar a plantillas de oferta mercantil más órdenes de compra, el área de contabilidad de impuestos que pueda mencionar cómo se debe manejar el impuesto en cuanto a retención o en cuanto a carga económica para determinar afectaciones en flujo de caja y por lo también, por supuesto, el equipo de finanzas, porque al final, en algunos casos en los que definitivamente se va a causar el impuesto, este puede ser bastante alto dada la tarifa del 1%. Entonces, recordar que es importante tener como estas recomendaciones prácticas que nos daba Felipe a la mano, que se debe, la idea con este impuesto es tomar una postura de planeación, de estrategia y que no sea una postura reactiva porque esto nos permitiría la planeación, analizar diferentes escenarios. Y lo último es que, como han visto, la DIAN ha estado bastante activa con la emisión de conceptos, lo cual de cierta forma nos hace prever que va a haber bastantes fiscalizaciones sobre este tema, que es digamos, el punto de recaudo importante de este decreto del Catatumbo, que permea muchos de los ámbitos de negocios de las empresas e incluso otros que no hemos abordado durante esta charla. Entonces, bueno, quisiéramos cerrar ahora con algunas de nuestras propuestas de servicio de cómo desde áreas asociadas podemos apoyarlos en el manejo y en la estrategia de planeación del impuesto de TIC. Bueno, acá tenemos, digamos que una corta explicación de cuál es el acompañamiento que nosotros ya le estamos prestando actualmente a nuestros clientes
en la adaptación a todo este nuevo mundo del impuesto de timbre, que aunque va a ser temporal, pues sí va a implicar, digamos, que la empresa ponga un énfasis y ponga un esfuerzo para adecuar sus procesos contractuales. Acá tenemos, digamos, que cuatro de los servicios que estamos actualmente desarrollando con nuestros clientes, digamos, desde lo más simple hasta lo que puede ser más profundo, pues en primer lugar tenemos capacitaciones prácticas, que son capacitaciones especializadas para todas las áreas que están involucradas en este tema de las empresas, como podrían ser las áreas jurídicas, administrativas, de contabilidad de impuestos y demás, pues sí serían capacitaciones adaptadas a las necesidades de cada empresa. El segundo punto es, tenemos también un acompañamiento cuando ya la empresa tiene casos concretos de aplicación del impuesto de timbre en sus contratos, pues podemos apoyar a la empresa en la redacción, en la revisión de sus documentos, con el fin de darle a la empresa, digamos, una opinión técnica que le permita adecuar esos contratos, esas negociaciones, pues a la nueva realidad del impuesto de timbre. El tercero, pues como les digo, ya llegando como a un mayor nivel de complejidad, es hacer, digamos, todo ese mapeo contractual de los procesos, las negociaciones que tengan las empresas, hacer un diagnóstico profundo de cómo es la exposición que se presenta al impuesto de timbre en esos contratos, en los contratos, digamos, ya sea anteriores al 22 de febrero y los posteriores, con el fin de tomar decisiones y acompañar a la empresa en esa toma de decisiones sobre cuál es la decisión que se debe tomar o cuál es la posición que se debe tomar frente a cada contrato, sobre si se causa o no el impuesto, qué medidas, digamos, preventivas, como decía Valeria, puedo tomar hacia el futuro para minimizar exposiciones o contingencias. Eh, entonces sería, digamos, un diagnóstico muy completo. Y lo cuarto, pues también tenemos clientes en los que apoyamos en todos sus temas tributarios y por lo tanto tenemos una, digamos que una asesoría permanente que implica pues durante este 2025, pero finalmente pues los temas tributarios, puede que el impuesto de timbre termine su vigencia el 31 de diciembre de este año, pero pues la empresa tiene otra gran cantidad de temas tributarios que tiene que resolver relacionado con otros impuestos y otras obligaciones de cumplimiento, y ahí lo que estamos haciendo es que obviamente le prestamos a la empresa, digamos, un servicio permanente, somos como una extensión, más que hacer un asesor, somos como una extensión del equipo de finanzas, del equipo de contabilidad de impuestos, del equipo jurídico, con el fin de que la empresa tenga el debido respaldo y una opinión, digamos, experta que pueda guiarles y que pueda llevarlos de la mano en toda esa toma de decisiones, porque pues es normal que las empresas en estos temas nuevos pues no quieran, digamos, dar pasos en falso, no quieran exponerse a posibles contingencias y quieran tener el respaldo pues de una asesoría experta. Entonces, esta es el resumen pues como de los principales servicios que estamos desarrollando. Acá pues simplemente ya para pasar al espacio de preguntas y respuestas, les queremos dejar este código QR. En este código de QR pues lo que estamos proponiéndole a todos los inscritos en el webinar, y le aprovecho pues también para agradecerles por acompañarnos en este espacio, es que las empresas que tengan dudas concretas, que tengan temas concretos sobre los que eventualmente van a necesitar una asesoría, pues los invitamos a programar una reunión escaneando este código QR. Esto los va a llevar, digamos, a un calendario donde van a poder separar un espacio con nuestro equipo, y en esa sesión ya pues personalizada, ya es un tema, no como el webinar, pues que lo abrimos como a la comunidad en general empresarial, sino que vamos a tener espacios individuales con el equipo pues de cada empresa, los que agenden la reunión, pues vamos a poder explorar como en mayor detalle cuáles son esos casos concretos sobre los que ustedes tienen dudas, sobre los que quisieran tener eventualmente pues como alguna opinión o asesoría nuestra. Entonces, esto es el código QR, lo pueden escanear y pueden programar la reunión en el momento en que quieran. Eh, como les digo, pues les agradecemos por haberse unido al webinar, y lo que vamos a hacer ya es que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, como mencionó Felipe, hemos llegado a la sección de preguntas y respuestas de nuestro webinar sobre el impuesto de timbre aplicado a contratos empresariales. Durante la inscripción recibimos numerosas consultas que hemos organizado de una manera estructurada, desde las más mencionadas hasta de pronto las más relevantes. A continuación presentaré estas preguntas a Felipe y Valeria para que puedan responderlas. Esperamos que con el contenido del webinar y con estas respuestas se hayan cubierto las principales inquietudes sobre el tema. Sin embargo, si al finalizar contamos con un tiempo adicional, abriremos espacio para algunas de las preguntas del chat. Entonces, la primera pregunta.
¿Puede un contrato grabado con impuesto de timbre reemplazarse por una oferta mercantil aceptada mediante orden de compra para acogerse a esta exención? Las ofertas mercantiles que se aceptan por otros medios diferentes a órdenes de compra están grabadas. Bueno, esta fue tal vez una de las preguntas más frecuentes, creo que ya lo hemos explicado de manera bastante detallada a lo largo del webinar, pero pues para responder puntualmente la pregunta, que yo sé que es una duda que muchas personas tienen, es un contrato que esté grabado con el impuesto de timbre, pues que digamos que yo tenga previsto firmar ese contrato en el futuro durante este año, yo puedo perfectamente migrar ese negocio, digamos, esa negociación a un esquema de oferta mercantil más orden de compra y como lo decía, pues esta es una herramienta completamente legítima de planeación tributaria desde nuestra posición y por lo tanto, pues digamos que uno podría defenderse de cualquier cuestionamiento por parte de abuso, siempre y cuando, pues como lo decíamos antes, la oferta pues está reflejando un negocio jurídico real. Yo no estoy cambiando las condiciones simplemente por adaptarme a un tema de planeación tributaria. Entonces, en conclusión, yo sí puedo migrar ese negocio al esquema de oferta mercantil. Es importante tener en cuenta que esa oferta tiene que ser aceptada mediante orden de compra, como ya lo decíamos, con el fin de evitar que se configure, pues, o que más bien se desfigure la exención. Bueno, segunda pregunta. Si un contrato se firmó antes de la entrada en vigencia del decreto, por ejemplo, en noviembre o diciembre de 2024, y posteriormente se realiza un otro sí que modifica su valor, ¿el impuesto de timbre se calcula solo sobre el monto adicional o sobre la totalidad del contrato, incluyendo el otro sí? Bueno, acá fue este tema que revisamos de los casos puntuales. El otro sí, al tratarse de un otro sí suscrito durante la vigencia del decreto, es decir, después del 22 de febrero, se trata de un nuevo documento suscrito y si ese otro sí supera el umbral, va a causar el impuesto de timbre a la tarifa del 1%. Ahora, la base gravable y desde lo que consideramos en áreas asociadas, esta es nuestra posición, la base gravable de ese otro sí sería la diferencia con base en el contrato inicial. Es decir, si el contrato inicial que fue suscrito antes de la vigencia del decreto fue suscrito por un valor de 300 millones de pesos, pero suscrito antes bajo tarifa del 0%, y posteriormente se suscribe en otro sí en vigencia del decreto en abril de 2025, que aumenta la cuantía de este contrato a 1.000 millones de pesos. Este otro sí, al ser un nuevo documento, entonces causa el impuesto de timbre, pero la base gravable del impuesto de timbre sería la diferencia del contrato inicial versus el otro sí, es decir, sobre los 700 millones de pesos se debería causar el impuesto de timbre según nuestra posición en áreas y asociados. Bueno, otra pregunta. Si aplica el impuesto a modificaciones, sesiones u otros CIES que no impliquen adición en valor, pero que se suscriban durante la vigencia del decreto. Bueno, también es una pregunta muy frecuente. Realmente las modificaciones, otros sí es que no impliquen una modificación en la cuantía del documento, sino que simplemente yo, por ejemplo, en el otro sí puedo establecer obligaciones adicionales que no estaban previstas en el contrato inicial. Ese otro sí, por lo tanto, si no altera, digamos, el componente económico del contrato, no altera su cuantía, no deberían quedar sujetas al impuesto de timbre porque yo no estoy causando, pues el otro sí debe ser entendido como un nuevo hecho generador y por lo tanto yo no estoy causando el impuesto en ese momento. Aplica el impuesto de timbre a contratos con prórroga automática suscritos antes del 22 de febrero de 2025. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento firmado en 2020 que se renueva automáticamente cada año genera impuesto de timbre aunque no se suscriba ningún documento adicional. Bueno, este también es otro de los casos puntuales, el tema de las prórrogas automáticas, y esta es nuestra posición desde áreas asociados, es que si este contrato fue suscrito en vigencia de la tarifa cero, la prórroga automática por sí sola no debe causar el impuesto pues la prórroga automática como tal no es un documento que genera las obligaciones, sino que las obligaciones y el documento que debió haber estado grabado con el impuesto es como tal el contrato inicial. Entonces, en el caso de que está planteando María Paula, la respuesta sería no.
para nosotros esa prórroga automática durante la vigencia del decreto no debería causar impuesto de timbre. Los contratos a término definido por más de un año y con cuantía determinada estarían gravados por los pagos que se realicen con posterioridad al 31 de diciembre de 2025. Sí, Sí, esta esta también también es es una. una pregunta importante y yo creo que puede haber como cierto nivel de controversia, pueden existir varias posiciones al respecto. Cuando se trata de un contrato con cuantía determinada, es decir, yo tengo desde el momento de la celebración del contrato plena certeza de cuál va a ser el valor total del contrato durante su plazo, por decir algún plazo de 15 meses, aunque el plazo contractual vaya más allá del 31 de diciembre, pues la posición nuestra, que creemos que también es una posición, digamos, más conservadora, es el impuesto se debería generar sobre el valor total del contrato, independientemente que hayan pagos para realizarse cuando ya el impuesto haya dejado de existir o cuando ya no exista esa tarifa del 1% que es con posterioridad al 31 de diciembre. Entonces, la posición nuestra es, se genera sobre el valor total del contrato, aunque, digamos, el decreto ya para ese momento no esté vigente. ¿Cómo funciona el impuesto en los contratos sin cuantía definida? El análisis debe realizarse por cada pago individual para determinar si está sujeto al impuesto. Bueno, este tema, como lo vimos a lo largo del webinar, ha sido bastante debatido y es todo el tema de los contratos de cuantía indeterminada. Como explicamos, la posición de la DIAN es que si hay un contrato de cuantía indeterminada que se suscribió antes de la vigencia del decreto, pero sus pagos se causan por la vigencia del contrato y estos pagos superan el umbral de las 6.000 OVTs, entonces se causará el impuesto de timbre en el momento en que estos pagos superen las 6.000 VTs y según la posición de la DIAN, se realizará también el pago por cada pago posterior. Entonces, este sería el caso de los contratos de cuantía indeterminada que hayan suscrito antes o durante la vigencia del decreto, siempre que sus pagos superen el umbral de las 6.000 VTs, van a causar impuesto de timbre. Bueno, otra de las preguntas. ¿Cómo se maneja el impuesto de timbre con proveedores internacionales cuyos contratos tienen valores indeterminados pero determinables? Ok, Ok, cuando cuando digamos digamos alguna de alguna. las partes sea, por ejemplo, un proveedor del exterior, como en nuestra pregunta, pues es importante que si nos vamos, digamos, a la norma del hecho generador, pues el impuesto se causa sobre documentos que impliquen o que den lugar a obligaciones que se ejecuten en Colombia o que generen obligaciones en el país. Entonces, por el hecho de que un proveedor esté ubicado en el exterior, pues no necesariamente significa que el impuesto no se va a causar. Si el contratante, por ejemplo, como en el caso de la pregunta, está ubicado en Colombia y simplemente tiene un proveedor del exterior, ese contratante debe actuar como agente retenedor y por lo tanto el impuesto se causará pues siempre y cuando se cumplan los requisitos de cuantía y demás. Entonces, es importante que en ese caso la empresa colombiana que está contratando el producto pues, o servicio mejor del proveedor actúe como agente de retención, practique esa retención y la declare y la pague a la DIAN. Si se trata, por ejemplo, de un contrato en dólares, es importante que la causación del impuesto se dé con la TRM del momento de causación, que como estamos hablando en este ejemplo de un contrato de cuantía indeterminada, pues la causación se difiere al momento de cada pago o abono en cuenta y por ende yo voy a tener que revisar la TRM de cada causación para definir la cuantía del impuesto. Cuando una sociedad domiciliada en el exterior contrata servicios de una sociedad nacional no exenta, ¿quién practica la retención y cuál es la tarifa aplicable? ¿1% o 0,5%? Bueno, como lo estaba diciendo Felipe, también observamos que hay algunas dudas en el chat sobre el tema de servicios del exterior. Es importante enfatizar en que el impuesto de timbre se va a causar siempre que las obligaciones estén llamadas a ejecutarse en Colombia. Y estas obligaciones pueden ser de cualquier tipo y siempre que se supere la cuantía. Por lo general, si se va a contratar con un agente del exterior, pues el agente retenedor va a ser la persona jurídica que esté o prestando el servicio o que contrató el servicio acá en Colombia, pues porque esa persona es la llamada a cumplir la obligación de retención, a ser el agente retenedor en Colombia. Y la tarifa del impuesto, en este caso, sin importar la calidad
de la persona al exterior sería del 1%. Pues recordemos, y como se mencionó al inicio, se trata de un impuesto documental, es decir, un impuesto que se causa en realidad sobre el tipo de documento, y el tipo de documento causa la tarifa del 1% sin importar la calidad de la persona. Esto, y acá menciono la excepción de las entidades de carácter pública que están exentas, pero es en calidad ellas de entidad de públicas. Pero si no, la tarifa del contrato o del documento grabado con impuesto de timbre será siempre el 1%. En un contrato de mandato firmado antes de la vigencia del decreto, por ejemplo, en 2020, cuando se presenta una factura por gastos reembolsables más comisión, el mandante debe practicar retención de impuesto de timbre del 1% sobre el total de la factura. Bueno, la pregunta del mandato también es muy importante y pues como ven se pueden presentar casos específicos según cada tipo de contrato. Hay unos contratos sobre los cuales no existe pues como una norma expresa, pero a través de la doctrina de la DIAN podemos ir identificando el tratamiento. Específicamente frente al contrato de mandato existe un concepto de la DIAN pues digamos que se produjo en vigencia del impuesto de timbre antes de este nuevo decreto, y lo que dice ese concepto es que la cuantía del contrato de mandato se calcula únicamente en la remuneración convenida para el mandatario. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues según ese concepto de la DIAN que nosotros consideramos acertado, no debería calcularse la cuantía sobre el valor total de los gastos reembolsables que se produzcan en ejecución del mandato, sino que únicamente se debería causar sobre la remuneración del mandatario que se prevea en el contrato. ¿Quién debe asumir económicamente el impuesto de timbre? ¿Siempre corresponde a quien realiza el pago asumir el 100%? Bueno, acá voy a ser muy breve y acá es todo el tema de una cosa es diferenciar el tema de la responsabilidad jurídica del recaudo, que como mencionamos y lo explicó Felipe en su momento, hay unos agentes de retención en la norma, estos serán los responsables jurídicos de retener el impuesto y declararlo en los formularios 350 ante la DIAN. Y en temas de responsabilidad económica, es decir, quién asume la carga económica del impuesto, no hay normas al respecto, pero en lo que mencionamos acá en esta presentación es que hay autonomía de las partes para fijar quién va a asumir el impuesto, si se va a asumir de manera parcial, 50% cada una de estas, o si hay alguna de ellas va a asumir el 100% de la carga económica. Y recordemos que este tema de la carga económica nos va a afectar, a tener consecuencias en el tema de la deducibilidad del impuesto en impuesto de renta a la luz del artículo 115 y 107 del estatuto. Si el responsable de la retención, el pagador, no cumple con su obligación de retener y pagar el impuesto, ¿debe el prestador del servicio asumir dicho pago? Bueno, entonces acá es muy importante refrescar lo que mencionaba Valeria hace un momento, y es, hay un concepto que es responsable jurídico, digamos responsable o sujeto pasivo jurídico del impuesto, y hay otro que es el sujeto pasivo económico. El sujeto pasivo jurídico es quien la ley designa como responsable, que es el agente retenedor, mientras que el sujeto pasivo económico, pues como la ley no lo establece expresamente, queda a criterio de las partes establecer quién asume esa carga económica del impuesto. Entonces, en respuesta a la pregunta, si el responsable de la retención, es decir, el agente retenedor, no cumple con su obligación de retener, pues no estaría obligada la otra parte, a quien no le retienen, a asumir ese papel de agente retenedor porque no tiene tal calidad en la ley. Entonces, en conclusión, quien estaría expuesto a algún riesgo de fiscalización por parte de la autoridad tributaria es el agente retenedor que omitió su obligación de retener, y no el sujeto, pues, o la parte que sea la sujeta a la retención, porque finalmente esta parte no incumplió su obligación legal de practicar la retención porque no le corresponde a él. Bueno, y como última pregunta de las que seleccionamos al momento de la inscripción, ¿aplica el impuesto de timbre para empresas acogidas al régimen simple de tributación? Bueno, esta también ha sido una pregunta bastante frecuente, considerando que el régimen simple, pues en estos momentos hay una importante cantidad de contribuyentes que se acogen al régimen simple. El tema acá es que se tiene que considerar que si bien las personas del régimen simple no son agentes retenedores,
en las normas del estatuto no hay ninguna disposición en los temas de impuesto de timbre en el cual haya una exención para personas de impuesto de timbre. Y volvemos al tema de responsable jurídico y responsable económico. ¿Qué puede suceder? Y lo planteo con un ejemplo. Que haya Industrias Andinas contrate un servicio con una persona del régimen simple y que la cuantía del servicio supere el umbral de las 6.000 VTs. Normalmente, en este caso, entonces el pagador, asumamos que el servicio lo va a pagar la persona del régimen simple, va a ser la persona que haga el pago y que por lo tanto, en un escenario normal, general, tendría que aplicar la retención del 1% sobre el pago. No obstante, como la persona del régimen simple no es agente retenedor, no va a practicar la retención porque no es una de sus obligaciones. No obstante, no por esta razón de que no sea el responsable jurídico, no quiere decir que el impuesto no se cause, pues el impuesto se causa por la naturaleza del documento y la cuantía del mismo. Entonces, en este caso, le va a corresponder a Industrias Andina hacer la retención del impuesto y declararlo ante la DIAN en la medida en que su contraparte no es agente retenedor del impuesto. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos, digamos, filtradas, que fueron realizadas por ustedes, pues, al momento de inscribirse en el webinar. Yo creo que tenemos más o menos unos 10 minutos porque este espacio estaba previsto hasta las 10 de la mañana, que es el momento, pues, en que ya nos tenemos que desconectar. Pero, pues, también voy a aprovechar para responder algunas de las preguntas que ustedes nos están haciendo por el chat. Entonces, si quieren, pues, como acá revisando algunas de esas preguntas. Una de ellas dice, en contratos de arrendamiento, ¿cuáles serían las condiciones especiales para tener en cuenta en la oferta mercantil? Realmente el contrato de arrendamiento, pues también es un contrato que se puede migrar perfectamente al esquema de oferta. No existe alguna restricción, digamos, de orden legal para hacerlo. Es algo ya que corresponde más, pues, como a las partes del contrato definir, definir cómo se hace. Entonces, realmente en el contrato de arrendamiento, pues, esa oferta mercantil debería tener todas las condiciones del negocio jurídico de arrendamiento, es decir, cuál es el bien que se arrienda, cuál es el plazo, cuáles son las condiciones, cómo es el canon, cómo es la forma de pago, todas las condiciones normales que yo establecería en un contrato de arrendamiento, yo las puedo perfectamente documentar en la oferta mercantil y esa oferta mercantil, pues si es aceptada mediante una orden de servicio, que sería en este caso para el arrendamiento, pues constituye en últimas un negocio jurídico completamente vinculante para las partes. Entonces, esa es una de las preguntas. Bueno. También nos hacen una pregunta sobre las empresas de servicios temporales. Ahí, pues, como les digo, tal vez no entramos, no alcanzamos a entrar como en la casuística de todos los temas, pero pues yo sugeriría pues a la persona que nos hizo la pregunta, existe una sentencia del Consejo de Estado también de la vigencia anterior del impuesto que establece que en el caso de las empresas de servicios temporales, pues sabemos que las empresas de servicios temporales para ciertos tributos tienen una base gravable especial que es el IU. En esta sentencia que estoy mencionando del Consejo de Estado, existe, digamos, la posición de que el impuesto se causa sobre el valor total del contrato y no sobre la IU. Eh, bueno, yo creo que, a ver, revisemos un momento como que otras preguntas tenemos. Em, a ver, ¿qué más podemos responder? Bueno, alguien hace la pregunta. ¿Cómo debe hacerse uso de la exención de la oferta con orden de compra? Y pregunta, si aceptamos la oferta por correo y luego emitimos una orden de compra, ¿se genera el impuesto de timbre o se mantiene la exención? Yo creo que ese es un tema que ya expusimos y es, no debe hacerse una aceptación expresa a la oferta mercantil. Sería un error hacerlo si yo lo que estoy pretendiendo es ampararme por la exención. Yo debo hacer la aceptación únicamente con la expedición de la orden de compra. Si yo estoy aceptando expresamente por medio de un documento o algún medio diferente, yo estoy ya, digamos que dejando sin efecto la exención.
Bueno, alguien hace la pregunta, ¿qué pasa con un contrato de obra, por ejemplo, cuando este se suscribió antes del 22 de febrero, pero posteriormente tuvo una modificación contractual respecto al plazo o valor? Si esa modificación, que sería, por ejemplo, un otro sí a ese contrato de obra, se da después del 22 de febrero y en ese otro sí lo que estamos es modificando el valor del contrato, pues también es algo que creo que ya respondimos anteriormente. Yo tengo que analizar ese otro sí como si fuera un nuevo documento, es decir, como un hecho generador, si se quiere, separado del contrato inicial, y tengo que analizar si ese otro sí pues cumple o no las condiciones para la causación del impuesto de timbre. Entonces, muy importante tener, digamos, monitoreados esos otros síes para saber si se causa o no. Bueno, em, vamos a revisar acá qué otras preguntas hay. Acá hay un tema y quiero ser enfática en esto que estoy observando que hay una de las preguntas que está relacionadas con inmuebles y recordemos que la reactivación de la tarifa del 0 al 1% ahorita con este decreto del 175 fue para todos los documentos general. Para la reactivación en relación con los inmuebles, hay norma específica que ya estaba vigente después de la ley 2277 del 2022. Es decir, todo lo relacionado con enajenación de inmuebles a cualquier título, esto no cambió con esta norma, sino con la expedición de la ley 2277-2022 y tiene otras reglas especiales, las cuales no fueron objeto de este web. Sí, y sobre ese punto que menciona Valeria, muy importante, el tema de los inmuebles, pues nosotros no lo quisimos tocar acá a profundidad porque ya, digamos, venía operando desde más atrás, desde la ley 2277, pero también pues quería aprovechar para mencionar un tema nuevo y es una noticia que se produjo ayer y es, a ver, existía un concepto de la DIAN en el cual se consideraba que los aportes de inmuebles a un fideicomiso, a una fiducia mercantil, un patrimonio autónomo, generaban impuesto de timbre. Este concepto fue objeto de una demanda por parte del gremio de las fiduciarias por las fiduciarias y ayer por lo menos fue publicada la sentencia del Consejo de Estado en la cual se anula ese concepto de la DIAN bajo el entendido que el aporte a un fideicomiso, a un patrimonio autónomo, no configura una enajenación para efectos del impuesto de timbre y por ende, digamos que deja ese concepto anulado por contrariar lo previsto en la ley. Entonces, pues también este caso nos ilustra que puede haber, digamos que cierto control judicial a los pronunciamientos de la DIAN. Acá, evidentemente, la DIAN tomó una posición, pues, que fue, digamos, en detrimento, pues, de eventuales posiciones que puede tomar el contribuyente y el Consejo de Estado, pues, le dio la razón a los demandantes con criterio, pues, acertado en nuestra interpretación. Y bajo ese entendido, pues digamos, le dio aplicación a la ley y consideró que en ese caso no se causaba el impuesto de timbre. Entonces, esto simplemente para reiterar que estos conceptos de la DIAN, de que los que ya vimos, pues sí que pueden ser objeto de cierta controversia o debate, pues también pueden pasar al control por vía de una acción de nulidad simple del Consejo de Estado y eventualmente podrán ser declarados nulos. Es algo que tendremos que seguir, digamos, monitoreando durante los próximos meses. Yo creo que con esto pues hemos respondido como algunas de las preguntas más frecuentes. Yo sé que hay muchos que siguen con dudas y hay casos muy específicos que realmente pues quisiéramos tratarlos todos a profundidad, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer. La idea, como les decía, es que ustedes se llevan herramientas prácticas que puedan aplicar de manera inmediata en sus empresas. Les reiteramos que les vamos a enviar esta presentación. Después del webinar, pues vamos a programar un correo para que se esté enviando a la mayor brevedad con el material de la presentación. También seguramente muchos de ustedes que se inscribieron en el webinar conocieron un documento muy completo que nosotros elaboramos que llamamos la guía del impuesto de timbre para 2025. Esa guía también se las vamos a adjuntar y adicionalmente vamos a enviarles pues como esta presentación completa para que ustedes puedan tener también acceso a estas herramientas
prácticas que les van a facilitar, digamos, la vida en la administración de los procesos contractuales. Entonces, con esto ya damos por concluido el webinar, siendo casi las 10 de la mañana. De nuevo, les agradecemos mucho a todos por conectarse, por acompañarnos. Desde Arias y Asociados, pues, nuestra firma, que este año está cumpliendo 30 años, estamos, digamos, a su disposición para acompañarlos en cualquier necesidad que tengan con respecto a estos temas tributarios. Y bueno, les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Hasta que estén luego, bien. gracias.